La fuerza silenciosa, parte 6. Aquella primavera llegó en silencio. La nieve se derritió rápido y los charcos cubrieron el patio de la escuela. Leo estaba junto a la ventana y miraba cómo las gotas resbalaban por el cristal. Cada una atrapaba la luz como un mundo diminuto. No se dio cuenta de que Noah se acercó y se puso a su lado. «Parece que el cielo está llorando», dijo Noah. Leo sonrió. «Quizás solo se está limpiando». «Sí», asintió Noah. «Suena mejor». Se quedaron allí un momento, escuchando la lluvia suave. El sonido llenó el silencio de una manera tranquila. Después de clase, salieron juntos. El aire olía a tierra mojada y a hojas frías. «¿Alguna vez sientes que todo está cambiando, pero demasiado despacio?», preguntó Noah. Leo lo pensó un segundo. «Sí, como si el tiempo se moviera, pero tú siguieras quieto». Noah pateó un charco. «Exacto». Ninguno de los dos dijo nada más. No hacía falta. Esa tarde, Leo pasó por el pequeño parque él solo. Los columpios estaban vacíos, el viento los movía apenas. Se sentó y miró cómo las nubes cambiaban sobre los árboles. El mundo parecía grande, no daba miedo, solo era grande. Pensó en cuánta gente debía sentir lo mismo, en cómo todos esconden dentro sus pequeños miedos y sueños. No lo puso triste, le hizo sentirse conectado. Cuando llegó a casa, el apartamento olía a sopa y a jabón de lavar. Su madre tarareaba en la cocina. «Hola, ¿qué tal la escuela?», preguntó ella. «Bien», dijo Leo. Ella lo miró con atención. «Últimamente hablas más». «¿Yo?», preguntó él. «Sí, me gusta», dijo ella en voz baja. Leo tomó un cuenco y se sentó junto a la ventana para comer. Afuera, un grupo de niños más pequeños corría por los charcos, gritando de risa. Él los miró y sonrió sin darse cuenta. Más tarde, esa noche, abrió otra vez su viejo cuaderno. Las primeras páginas estaban llenas de frases cortas, promesas, miedos, pedacitos de pensamientos. No las arrancó, simplemente pasó a una página en blanco. Escribió: «No estoy seguro de en quién me estoy convirtiendo, pero me gusta». Miró esas palabras durante mucho tiempo. No sonaban orgullosas, solo sinceras. Cerró el cuaderno y se tumbó en la cama. Desde algún lugar de afuera llegaba música. Alguien tocaba los mismos 3 acordes una y otra vez. Le gustaba que no fuera perfecto. Le recordó a sí mismo, intentando, aprendiendo, acercándose. Al día siguiente, se encontró con Noah en la puerta de la escuela. «Oye», dijo Noah, «¿quieres ir a algún sitio después de clase?» «¿A dónde?» «No sé, tal vez a ninguna parte». Leo se rió. «Entonces sí». Al final llegaron al río detrás del parque. El agua estaba alta y se movía rápido. Tiraron palitos pequeños y los vieron alejarse flotando. «Antes pensaba que la gente era como rocas», dijo Leo en voz baja. Noah lo miró. «¿Y ahora?» «Quizás somos más como el agua. Cambiamos, pero seguimos aquí». Noah sonrió. «Qué profundo, tío». Leo se rió de verdad esta vez. Por un momento, el mundo no se sintió pesado en absoluto.